Es el anhelo de mi alma, en tus brazos seguro estar. Porque el afán de esta vida en el miedo me quiere ahogar. Hoy voy a ti, pues hay mucho que cargar. Cambia mi vida y hazme en ti descansar. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Eres fiel a tus promesas y a tu lado yo he de morar. Reposo en el sábado eterno, por siempre te he de alabar. En un lugar donde no hay más que cargar. Descanso supremo y vida nueva me das. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. Transforma un espíritu recto dentro de mí. Porque tú eres mi luz, tú mi fortaleza, tú mi salvación. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Estudiantes de la Facultad de Teología, ¿no?, de la Universidad Peruana Unión, para desarrollar este nuevo episodio titulado El costo del descanso. El costo del descanso. Y en este episodio, en el que vamos a estar acá con Gunther, ¿no es cierto? Vamos a estar también con Lucas y vamos a estar con Daniel. ¿Ya? Creo que ya es conocido, ellos ya son conocidos por cada uno de ustedes, así que también los pueden saludar, ¿no es cierto? No son los únicos que nos acompañan, también nos acompañan algunos otros jóvenes de otras facultades, pero con ellos vamos a dialogar en este momento sobre el costo del descanso. Y vamos a hacerlo en base a vidas de algunos personajes, ¿no? Algunos reyes importantes. Comencemos leyendo un texto bíblico, ¿les parece? Gunther, ¿podrías leer 2 de Samuel 11, 1 y 2? La primera parte, por lo menos. Claro que sí, pastor. Bueno, nosotros tenemos aquí en este texto que dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab
y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. ¿Por qué estaba el rey ahí paseando sobre el terrado, ¿no? En una tarde tan tranquila, Gunther. Bueno, pastor, lo interesante es acá que nosotros vemos que en el tiempo en el que David debía estar haciendo una responsabilidad, o sea, debía estar en la guerra, no lo estuvo. Así que cuando nosotros analizamos este texto podemos notar este detalle, ¿no? Que tal vez David no escogió el momento adecuado para el descanso, tal vez lo hizo de una manera repentina, ¿no? O tal vez no lo había programado. Eso es lo que podría dar a entender, porque si el texto habla de que en el tiempo en el que los reyes salen a la guerra, David no lo hizo, sus soldados estaban en la guerra, el arca estaba prácticamente en la guerra, o sea, estaban en la guerra prácticamente todos sus hombres, pero él no estaba, ¿no? Bueno, Entonces, hay un refrán que mi abuelita decía, ¿no? Dice, mente ociosa, taller del diablo, decía, ¿no? Entonces, parece que esto se cumplió en el caso de David, porque en esa situación, Lucas, ¿qué tentación enfrentó David y cómo él enfrentó esta situación? Porque algo pasó y el texto también nos continúa hablando de eso, ¿verdad? Sí, podemos ver que, por ejemplo, Davi está tranquilo e empieza a passear, a caminhar um pouquinho em seu palácio e de repente ele mira uma mulher se banhando. E se ele solamente mirasse e talvez ela pensasse, uau, que mulher bonita, pero não é minha, e se retirasse tranquilo, mas não, ele começou a codiciar esta mulher, ele começou a quedar mirando esta mulher, a desejar esta mulher. E, infelizmente, ele quis uma mulher que não era sua. Aonde mente ociosa ser taller para o diabo, vemos que a mente ociosa também é uma fonte de tentação. E esse é realmente um taller para o diabo, porque não foi isso que o diabo fez com Davi. Colocou na mulher, em la mente de Davi, a los ojos de Davi, e começou a intentar. Então, também, pastor, eu digo o seguinte: há momentos para descansar, pero também há momentos que não é para descansar, há momentos que é para estar en la guerra. Bueno, hay una diferencia también, Lucas, entre descanso y ociosidad, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Porque hay tiempo en el que era tiempo, como dice Gunther, de estar en la guerra. Ahora, Daniel, miren, la situación acá es un poco especial, ¿no? Porque cuando nosotros leemos toda la historia, que está ahí registrada en 2 Samuel 11, nos damos cuenta de que David era amigo de esta familia. David no era un desconocido para esta familia. Urías era su amigo. No le hubiese mandado a llamar, no hubiese hecho pasar al palacio, hubiese conversado personalmente con él si él no lo hubiese conocido previamente. Así que con seguridad a la esposa, él no la vio por primera vez desde la azotea de su casa. Él la ha visto muchas veces ya antes, ¿no es cierto? Visitándola, caminando por la calle en otros lugares. Algo en su mente se iba tramando poco a poco. Pero cuando papá de Davi era Eliã. E ele, não, de Davi não, de Batseba, era Eliã, e ele era um dos homens de Davi. E o abuelo de Batseba era Aitofel, que era um dos conselheiros de Davi. Então toda a família de Batseba era conhecida e trabalhava para Davi. Bueno, ¿cuáles fueron las consecuencias, Daniel, de esta situación tan compleja que al final muestra que David de alguna forma pues no pudo controlar sus inquietudes, ansiedades y deseos? Sí, pastor. Para que haya una consecuencia, primero tiene que haber una decisión. ¿Y cuál fue su decisión de él? Primer punto, no hacer lo que Dios le mandaba. Porque de acuerdo a lo que dice Elena de White y a lo que dice toda la Biblia, él había sido escogido para hacer cumplir la ley de Dios tanto dentro de Israel como fuera de Israel. Ahora, todos somos llamados a hacer cumplir la ley de Dios y cumplirla en nuestra vida, ¿no es cierto? Así es, pastor. Bueno, David tenía una responsabilidad especial y entonces tenía, digamos, más culpa porque su deber era ser un ejemplo, ¿no? Pero continúa, Daniel. Así es, pastor, y justamente como él era el ejemplo supremo dentro de la nación, porque no solo era rey, era profeta.
porque había sido comisionado directamente por Dios. Y él cayó en uno de los pecados que más abunda a nivel mundial, pecados de la sexualidad. Pero ¿de dónde vienen los pecados de la sexualidad? De la complacencia propia. Por eso no es bueno estar ocioso. Él no estaba descansando. Él estaba aprovechándose de bendiciones que Dios le daba sin hacer nada a cambio, ¿no? Y ahí es donde vino la caída. Bueno, y la gran consecuencia entonces, Daniel, según lo yo estoy entendiendo, el punto es la caída que él sufre. Y cuando hablamos de caída, hablamos de ese momento doloroso en el que tú haces algo terrible y luego despiertas y dices, carambas, esto no debía de haberlo hecho. Esto realmente está mal, ¿no? Ya dijo Gunther acá, ¿qué debía de estar haciendo Gunther, David, en vez de estar ahí paseando en el terrado? Bueno, él debía estar en la guerra, pastor. Él debía estar ahí frente a la batalla. Y pues Satanás lo tienta como tienta a todos, creo, desde el comienzo, ¿no? Por la vista, ¿no? Porque Satanás siempre te presenta ahí la oportunidad, o sea, te presenta, y esto pasa incluso en las redes sociales hoy en día, ¿no? Porque si tú te das cuenta, una persona pues está viendo ahí, digamos, el Facebook, alguna aplicación, y de pronto aparece algo ahí, ¿no? Digamos, una imagen obscena o etcétera, cualquier otra tentación que te capta, y en ese momento pues tú decides si jugar con el diablo, jugar con la serpiente o no. David pudo haber dicho en ese momento, pues, bueno, esto no está correcto, desvió mi mirada, pero él prefirió jugar y ver hasta dónde podía llegar, cuál era el límite de eso, y lamentablemente no llegó a la terrible consecuencia, pastor. Bueno, así es el ser humano. Queridos amigos, cuando tienes algo que hacer, por favor, dedícate a eso. Saben, cuando nosotros dejamos de hacer lo que tenemos que hacer, como padres, como esposos, como trabajadores, dejamos de hacer nuestro deber, inevitablemente comenzamos a hacer algo que no debemos de hacer. El diablo aprovecha esas oportunidades, aprovecha ese tiempo de ocio para meterse en nuestra mente y hacernos obrar de forma equivocada. Si tienes un tiempo de descanso, está muy bien, hay que reposar, hay que descansar, pero ten mucho cuidado con ese tiempo desperdiciado, con ese tiempo perdido, ese tiempo muerto. Trata de usar el tiempo en lo que tú tienes que hacer. Bueno, frente a esta situación, Dios no se quedó de manos cruzadas, ¿no es cierto? Algo hizo el Señor. ¿Qué es lo que hace el Señor, Daniel? Bien, pastor. Él hace lo que Cristo mismo dijo en el Nuevo Testamento: ve y habla a solas con tu prójimo. En este caso, de alguna manera ya era un pecado abierto, porque se habían enterado. Pero ¿a quién comisionó Dios? A un profeta, al profeta Natán. ¿Pero por qué hizo Dios esta comisión del profeta? Justamente porque amaba a David. Y a veces el amor se muestra a través de una reprensión. Pero lo interesante, pastor, como usted está preguntando, es la forma en que se llegó Natán a David, a través de una parábola. Y no siempre es fácil llegar al pecador para hacerle reconocer su falta, ¿no? Pero veo ahí esa forma bonita que Dios inspiró también. Muy bien, gracias, Daniel. Bueno, queridos amigos, ustedes saben que este programa Diálogo Abierto no es solo una conversación entre nosotros. También ustedes pueden hacernos llegar sus preguntas, y uno de nuestros amigos acaba de hacernos llegar una pregunta que nosotros queremos responder. Hola, mi nombre es Jonathan Quiroz Ramos y mi pregunta es: ¿por qué el profeta Natán contó primeramente una historia antes de confrontar directamente al rey? Lucas, ¿cómo podemos responder esa pregunta? Então, primeiro que precisamos explicar que a tentação de Davi se tornou um hecho, né? Ele adulterou e a história diz que ele matou Davi. Não ele mesmo, pero mandou matar Davi, não, mandou matar Urias. Então, ele pecou, ele matou, ele praticou muitos pecados. E o espírito de profecia habla que muitos já sabiam de lo que Davi havia hecho. E Davi se sentia malo. Então, que há salmos onde ele habla que enquanto ele não confessou seu pecado, ele sentia seus huesos secar. Davi estava sofrendo. Davi estava com sua mente totalmente perturbada. Hasta que chega um momento em que o profeta Natã vai repreender Davi.
Ele conta uma história a Davi e Davi responde como resposta a esta história do pastor que matou a oveja del outro, sendo que tinha um montão e o outro pastor tinha solamente uma oveja. Ele falou: mira, eu juro, este homem deve ser morto. E aí o profeta Natan fala: Davi, este homem eres tu. E Davi, graças a Deus, por mais que Davi se comportou malo, graças a Deus, ele reconheceu seu pecado. Mira lo que ele habla em 2 Samuel, capítulo de número 12, versículo 13. Então dijo Davi a Natã: pequei contra Jeová. E Natã dijo a Davi: também de Jeová ha remitido tu pecado, não morirás. Então, graças a Deus, a resposta de Davi foi uma resposta de arrependimento. Talvez Davi fosse como outros reis, iria mandar matar Natã. Pero ele não matou Natán, ele reconheceu seu pecado e se arrependeu. Bueno, eso es lo bonito en el caso de David, ¿no? David al final, como bien lo señaló Lucas, queridos amigos, reconoce su pecado. ¿Y saben cuán interesante es esto? Porque alguien podría estar pensando, pero tan fácil, ¿no? Simplemente yo digo: Señor, he matado y ya está, y el Señor te perdona y sales invicto y no vas a la cárcel, ¿no? No fue tan sencillo para David, no fue tan sencillo. Porque tú tienes en la Biblia un salmo, que es el Salmo 51, que es prácticamente el canto de arrepentimiento de David. Si tú lo lees completo, tú te vas a dar cuenta de que ese salmo viene a consecuencia de este pecado tan grave que él cometió. Y él escribe el canto y ahora todo el pueblo lo canta. Y cada vez que lo canta, el pueblo se da cuenta, recuerda: David cometió un pecado. Él no ocultó su pecado, él no lo puso debajo de una almohada. Él lo que hizo es manifestarlo para que otros no cometan ese pecado. Arrepentimiento honesto, sincero, dio testimonio de que lo que hizo estaba mal y que Dios podía resarcirlo. Bueno, queremos en este momento invitarte a ver un video bonito sobre la Universidad Peruana Unión, porque tú sabes que estamos transmitiendo desde la Universidad Peruana Unión y ojalá algún día nos puedas visitar. Conoce un poco de nuestra universidad. Desde hace 102 años, nuestra institución viene formando profesionales con principios cristianos, educando no solo la mente, sino también el corazón. En esta casa de estudios también establecemos un aprendizaje con responsabilidad social. Nuestros 3 campus en Lima, Juliaca y Tarapoto cuentan con áreas verdes en toda su infraestructura, siendo así una institución promotora de la salud y el cuidado del medio ambiente, con un ecosistema diferente. Somos parte de la Red Educativa Adventista Mundial y mantenemos vínculos institucionales con otros países. En la UPU estamos comprometidos con la continuidad de tu educación. Por eso, no dejaremos que nada detenga tus ganas de salir adelante. UPU, Universidad con principios para grandes finales. Te invitamos a que visites este hermoso lugar en cualquiera de sus campus. Puede ser en Juliaca, en Tarapoto, aquí en Lima. Serás bienvenido. Este lugar te recibirá con los brazos abiertos y si tú tienes edad de estudiar, estás invitado para ser parte de este panel, porque si vienes a estudiar acá, es probable que un día estés sentado en diálogo abierto. Bueno, vamos a continuar conversando sobre este tema y como ya dijimos, tenemos la participación de nuestro público también. Y ahora vamos a escuchar una pregunta que viene de uno de nuestros televidentes. ¿La gracia para el pecador arrepentido es así de simple? ¿Necesitamos solamente confesar nuestro pecado a Dios en verdadero arrepentimiento? Muchas gracias por la pregunta. En el contexto en el que venimos hablando sobre David, su pecado y el perdón que recibió, muy pertinente. ¿Cómo respondemos a esa pregunta, Gunther? Bueno, pastor, nosotros podemos ver en el libro de 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 13, que pues prácticamente aquí se le dice, David le dice a Natán, bueno, pequé contra Jehová. Y Natán, mira lo que le responde. Natán dice a David, también Jehová ha remitido tu pecado.
no morirás. Y esto es interesante, pastor, porque inclusive también nosotros podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 23, versículo 34, que pues Jesús estando en la cruz, o sea, habiendo visto la maldad de los hombres, cómo es que lo golpearon, lo escupieron, cómo es que pasó tantas cosas Jesús, al final en la cruz pudo decir, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo curioso es, pastor, de que en el libro también de Juan 3:16, como seguramente tú también ya conoces esto, pues dice así, ¿no? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que si tú crees, tendrás vida eterna y tendrás el perdón y la salvación de Cristo por más cosas que hayas hecho. Exacto, muchas gracias. En realidad nosotros recibimos el perdón por gracia, ¿no? Necesitamos recibir el perdón. No es tan simple a veces recibir el perdón, ¿no? Para nosotros, además, luchamos a veces para que no se nos perdone, ¿no? Porque el ser perdonado significa ser expuesto también. Porque yo tengo que decirle al mundo, mira, o decirle a la persona que me perdone. De otra manera no voy a recibir el perdón. Y David venció ese temor, venció esa exposición, ese hecho de mejor que nadie lo sepa. Él al final, como dije hace un rato, aún en el Salmo 51 dijo que todo el mundo lo sepa, no hay problema. Y nosotros hoy en día lo sabemos, ¿no? Porque él podría haberlo mantenido oculto, pero él dijo, no, que todo el mundo lo sepa, para beneficio de los demás. Pastor, y es curioso que también David en sus salmos también dice que esto sirva para que otras personas se vuelvan al camino, ¿no? Es curioso que en el mismo salmo que usted está mencionando, David dice que esto sea una reflexión también para otras personas, ¿no? No se puede vivir con el pecado dentro de sí, no vas a vivir tranquilo, ¿no? Por supuesto. Y arrepiéntete. Sí, pastor. Ok, bueno, ahí vamos a hablar un poquito, Daniel, sobre las consecuencias negativas que resultaron del pecado de David. Tal vez podemos ahí leer 2 Samuel 12, 10 y 12, ¿no? Creo que nos habla un poco sobre esas consecuencias que vinieron a consecuencia de este error de David. Sí, pastor. Las consecuencias dicen 2 Samuel 12, 10 al 12, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahora, el texto se explica en sí mismo. Es crudo esta realidad, pero lo es también para nosotros hoy día. Cada vez que Dios perdona nuestros pecados, lo hace de todo corazón, pero también es necesario una prueba que extirpe por completo para que no lo volvamos a cometer. Porque esta cuestión de vergüenza, que era para sus generaciones futuras, era para que ellos también, como advertencia, no lo hagan, pero evidentemente, pastor, igual lo hicieron. Porque ¿qué transmitió David hacia sus descendientes? De Salomón. Hacia Salomón, la tendencia, más no el pecado. Porque Dios está advirtiendo. O sea, hay oportunidad de cambio. Pero ahí vemos que hay que tener mucho cuidado con cada pecado. Porque nuestros hijos nos ven, como dirían los padres, ¿no? O las personas que te admiran, que te aprecian, te están viendo lo que haces. Y como te ven hacer algo malo impunemente, yo también lo haré tirando. Ahora, ¿Dios tiene la capacidad de también eliminar las consecuencias o no? Dios tiene la capacidad también de hacer una persona que, digamos, no cuidó su cuerpo, no cuidó su salud y a consecuencia de eso enfermó de algo. No todos los enfermos, queridos amigos, no todas las personas que viven con un problema de salud es porque hicieron las cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero hay que reconocer que hay personas que sí, efectivamente, a veces voluntariamente hacen cosas dañinas contra su cuerpo y acaban pues enfermos, ¿no? Ahora, Dios puede sanar a la persona y perdonar su pecado al mismo tiempo de forma milagrosa, ¿sí o no? Dios sí lo puede hacer. Sin embargo, las consecuencias también de nuestros actos, de alguna otra forma también, si Dios permite algún mal, como dice el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, todas las cosas son para nuestro bien, ¿no? Inclusive la enfermedad puede ser hasta incluso para nuestro bien, hacernos reflexionar, porque Dios permite esto como un medio de disciplina, pastor, porque nos ama, ¿no? No quiere que permanezcamos en el pecado. Y en su misericordia puede ser que no sea solo como disciplina, sino tal vez como ayuda
para algunos que van a venir después y tal vez aún para nosotros, ¿no? Porque nos puede librar de algunas cosas. Lucas quería decir algo. Sim, que também não devemos olvidar a lei de la siembra. A Bíblia é clara. Todo lo que el hombre sembrar, vas cosechar. Então, mesmo que a pessoa se arrependa, a pessoa sembrou. E se sembrou, vas ter que cosechar, infelizmente. Pero lo mais importante que eu vejo na história de Davi não é simplesmente as consequências, mas o perdão. Porque mesmo que eu haga uma coisa, Deus me perdone e eu sufra as consequências, lo mais importante é que a salvação eu tenho. Então, se eu quedo maravilhado, não é com as consequências que vêm na história de Davi, mas sim nele perdão. E isto sim, mesmo que Deus muitas vezes não quite as consequências, ele perdão sim, ele deseja oferecer a cada uma de nós. Nosotros como seres humanos siempre queremos que Dios nos perdone y también elimine las consecuencias, ¿no? Eso quisiéramos. Y es probable, querido amigo, que tú también vivas esa experiencia. Es también lo que nosotros tenemos en el corazón. Y saben, Dios nos ama tanto que nos entiende. Él muchas veces quita consecuencias. No nos damos cuenta a veces de esas cosas. Pero Dios elimina muchas cosas que deberían de ocurrir a consecuencia de nuestro pecado. ¿Ustedes creen que solamente eso debería de haber pasado a David a consecuencia de su pecado? Tal vez debía de haberle ocurrido más cosas, pero Dios elimina muchas cosas. En su misericordia siempre está cuidando de nosotros. Muchas personas en el pasado, Daniel, también vivieron experiencias similares a las de David, ¿no? Que cometieron pecados y luego tuvieron que cosechar el fruto de su pecado, ¿no? Y no necesariamente todas reaccionaron de forma positiva, otras reaccionaron de forma negativa. Pero ¿qué podemos aprender de estas lecciones? Bien, lo podemos aprender a través de lo que dice Romanos 7:9. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Pareciera muy complejo de entender, pero es sencillo. ¿Qué quiso decir Pablo? Que por un tiempo él no conocía la ley del amor de Cristo. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando él conoció la ley de Dios, cuando él conoció su palabra, el pecado se hizo sobremanera pecaminoso. Él reconoció que verdaderamente cada acto suyo antes de conocer a Cristo era terrible en gran manera. Y por eso su yo, su ego, su egoísmo murió en ese instante y él reclamó las promesas divinas del perdón y de no volver a cometer estos actos. Eso es cuando alguien reconoce su falta. Pero como usted vio, pastor, hay otras personas que no reconocen. ¿Qué hacen? Claro ejemplo, Nabal. Se le mostró al igual que a David su pecado. Pero ¿qué hizo Nabal? Enmudeció y murió. Y aquí estamos viendo que es necesario cuando Dios nos manifiesta su ley, que es para arrepentimiento, obremos pronto. Porque solo de esa manera tenemos paz. Ahora miren, yo quisiera también hacer recordar a los primeros seres humanos. Adán y Eva, creaditos, pecaron, ¿no? Y ustedes van a comentar qué es lo que pasó, ¿no es cierto? Luego su hijo, Caín, también pecó, ¿no? Porque acabó con la vida de su hermano Abel, ¿no es cierto? Y él también tuvo una reacción y luego vienen las consecuencias. ¿Cuál es la diferencia entre el padre en este caso y la madre y el hijo Caín? ¿Qué es lo que nos puedes decir? Primero Gunther y luego Lucas. Bueno, tal vez o sea, en el caso de Adán y Eva, pues ellos desobedecieron una orden de Dios, mientras que en el caso de Caín, bueno, él debido a su egoísmo, debido a que él quería depender solamente de él, de sus obras, pues lamentablemente, al ver que Dios no reconocía su ofrenda, no reconocía las cosas que él hacía, ¿no? Él quería hacer las cosas a su modo, ¿no? Pero, como Dios no le aceptó, entonces sintió un tremendo recelo hacia Abel, que pues Dios había mirado con agrado su ofrenda y cometió este crimen, y este crimen siguió pues para adelante, ¿no? Ocasionando este conflicto entre el bien y el mal, y siempre se dio eso, ¿no? Siempre hubo esa enemistad entre el bien y el mal, ¿no? Entre el hombre y Satanás, ¿no? Entre los hijos de Dios y los hijos de los hombres, y esa consecuencia pues se llevó hasta nuestros tiempos todavía, pastor. Por supuesto, y saben que la realidad de las cosas que Adán y Eva, cuando Dios les dice salgan, salen, ¿no?
le dice, mira, ya no van a entrar, no entran. Van a tener que sudar para que puedan comer, sudan, ¿no? Caín, Dios le dice, vas a andar errante como nómade. Pero él sale y ¿qué es lo que hace? Una gran ciudad. Él funda una ciudad. Él no quiere ser nómade, ¿no? Dios le había dicho, mira, haz una ofrenda de una manera, él lo hace al revés. Dios le da el perdón y la misericordia y le dice, mira, ahora anda como errante entonces. Y él dice, ok, Señor, gracias por la misericordia y vaya hacia una ciudad. ¿Cómo reaccionamos los seres humanos, Lucas? Então, podemos ver, por exemplo, na Bíblia, personagens que sofreram consequências de seus pecados, como Adão, como Eva, como Moisés e como outros. Pero, mesmo sofrendo as consequências, eles não se apartaram de Deus. Caim sofreu as consequências, pero aún Deus mostrou sua graça para com Caim, porque colocou uma marca, señal em Caim, que seria de proteção. E mesmo assim, Caim vai fazer todo o que Deus falou para não fazer e vai se apartar de Deus. Pero aí o resultado é drástico, porque Caim vai viver uma vida infeliz. E é isto o que passa quando nos apartamos de Deus. Bueno, ya estamos llegando casi a la parte final del programa y queridos amigos, miren, nosotros podemos encontrar descanso en el Señor, podemos encontrar descanso en Dios, pero hay veces hay necesidad de pagar el precio, hay necesidad de pagar el costo. ¿Y cuál es el costo? Hacer lo que el Señor de alguna manera quiere que tú hagas, dejar que Dios guíe tus decisiones, permitir que Él sea el que conduzca tu vida. Si tú de alguna forma mueres al yo, ¿no? Dejas de pensar en lo que tú estás haciendo o deseando y comienzas a pensar en lo que Dios quiere que tú hagas, entonces con seguridad vas a vivir el descanso y el reposo que solo Dios puede dar. Vamos a cerrar este episodio, tenemos unos cuantos segundos más. Algunas palabras finales para nuestra audiencia, dirígete a la cámara, habla con ellos, porque en este mundo, Gunther, vivimos a veces lleno de cargas, lleno de dificultades. Hay muchas personas que no encuentran el descanso real y hay veces están cargando con las consecuencias de cosas que ellos hicieron. Otras veces creen que injustamente están sufriendo, pero podemos todavía, a pesar de todo eso, encontrar el descanso, ¿verdad? Exactamente. Y como dijo Jesús, querido amigo, dice, venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados y yo os haré descansar. Así que si tú estás cansado, pues ven a Jesús, ¿no? Puede que tal vez te sientas en algún momento pues con dificultades, piensas, tal vez cuando llegas a tu casa te sientes muy cansado, encuentras más problemas, inclusive cuando llegas tal vez, no sé, ya vas a dormir, tal vez inclusive duermes llorando, ¿no? Yo pienso tal vez de que piensas que tu vida tal vez es un infierno, porque muchas veces te vas a sentir así, lamentablemente vives en un mundo de tristeza y de dolor, pero es aquí donde Cristo viene y te dice, ven a mí, descansa en mí, tranquilo hijo mío, yo he muerto por ti, te doy la oportunidad. Y la promesa también, ¿sabes cuál es? La promesa en Apocalipsis 21:4 es que Dios enjugará todas tus lágrimas, no habrá muerte, llanto, aflicción, dolor, porque todo habrá pasado, querido amigo, no pierdas la esperanza. Gracias Gunther por tus palabras. Lucas. Querido televidente, talvez tu estás apartado de los caminos de Cristo. Talvez como Caim, tu pecaste contra Deus. Pero te invito a ler o Salmo 51. Agora quero ler solamente verso dos Salmos 51, que habla, o verso 10, que habla assim: cria em mim, ó Deus, coração limpio e renueva espírito recto dentro de mim. Talvez tu estás passando por problemas, por dificuldades, por lutas, na vida turbulenta por estar apartado de Deus. Pero acércate a Deus, pida para Deus te dar coração novo, pida para Deus te limpiar como isso Davi, e tenho certeza que Deus vai te perdonar e cambiar tu vida e tu história. Que Deus te bendiga. Gracias Lucas por la bonita reflexión. Daniel, tienes también unos segundos. Sí, pastor. El Señor nos ha pedido algo muy hermoso para mantenernos en su Hijo, y es practicar las gracias del cielo.
que justamente lo encontramos también en Primera de Pedro, cuando habla de la escalera de la fe. Bueno, creo que está en Segunda de Pedro, no lo recuerdo ahorita muy a la memoria, pero aparte de esa escalera es tener la fe, dominio propio, paciencia, amor fraternal. Contra tales cosas no hay ley, como dice en otro texto, pero al final dice en el versículo 10 que haciendo abundantemente estas cosas no caeréis jamás. El Señor pide que si lo amamos a Él, tenemos que practicar su palabra por amor al Señor, y Él obrará grandemente para que no solo sea perdonado ese pecado que tanto te ha carcomido tu mente y tu corazón, sino para que no lo vuelvas a cometer, porque ahora estás purificado por la sangre de Jesús. Amén. Gracias, gracias Daniel. Queridos amigos, Dios los bendiga muchísimo. En nuestro Dios, en el Señor, tú puedes encontrar descanso, puedes encontrar reposo. Si vas a sus pies, si vas y escuchas su voluntad, si vas a su palabra y escuchas su voz. Vamos a orar en este momento y vamos a orar por ti. Vamos a pedirle al Señor que te acompañe en cada instante de tu vida. Acompáñanos en esta oración. Padre querido, Señor, te agradecemos por la vida que nos das. En este mundo sufrimos a veces, pasamos dificultades. Muchas veces esto es a consecuencia de decisiones que tomamos. Otras veces nos parece que estamos viviendo injusticias. En medio de esa situación, sea cual fuese la situación que estemos viviendo, que los oyentes que están viendo este programa, escuchando este programa, estén viviendo, quiero pedirte, Señor, que tú puedas llegar hasta sus mentes y mostrarles que hay esperanza de encontrar reposo, descanso, de sacar esas cargas. Porque si van a ti, si hacen tu voluntad, si escuchan tu voz, escucharán diciendo, te perdono, te libero, te ayudo, cargo contigo eso. Y con seguridad podrán vivir una vida más tranquila y reposada. Padre Santo, que tu presencia esté al lado de ellos y también que esté con nosotros siempre. Te pedimos eso en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Este ha sido su programa Diálogo Abierto. Los esperamos en el siguiente episodio. Tú mi fortaleza, tú mi salvación, descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús. Descanso en ti, Jesús.